Mientras tanto, vamos viendo cómo estos distintos signos que vamos a ver tanto en un rayos X de abdomen normal, donde puede haber presencia a nivel del recto o del cono sigmoide. Vamos a ver que ahí puede existir aire a nivel de las asas intestinales delgadas, en una o dos asas, y también puede haber este aire tanto en el recto, colon o en ambos, sigmoide, perdón. Y bueno, en el hilo localizado frecuentemente están distendidas dos o tres asas. En generalizado son múltiples las asas como lo vimos anteriormente, como estaba dilatado básicamente todo el tránsito intestinal. Y bueno, también vemos que está distendido tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Y bueno, en las obstrucciones, esto se va a diferenciar dependiendo del asa que esté afectada, ¿no? Como lo habíamos descrito anteriormente. En este caso, en la obstrucción del intestino delgado, vamos a ver múltiples asas a nivel de intestino delgado, propiamente dicho, van a estar dilatadas. Mientras que no va a haber presencia de aire, como ya lo describimos, a nivel de ese intestino grueso. Puede que exista, pero en menor grado, es decir, va a haber muy poco aire a nivel de distal a la lesión, es decir, en intestino grueso no vamos a evidenciar una dilatación, no va a haber presencia de aire comúnmente, o y si hay presencia de aire, este aire no va a ser en gran medida, es decir, la relación entre esa asa intestinal delgada con respecto a la asa intestinal gruesa va a ser menor a 0,5, es decir, el asa intestinal delgada va a tanto superar o igualar en diámetro el intestino grueso, ¿no? Y a su vez, como pudimos describir anteriormente, en este caso es básicamente una recopilación de lo que ya habíamos visto, cómo lo vamos a diferenciar. Habíamos dicho que en el caso de la obstrucción del intestino grueso, el intestino grueso es el que va a estar bien dilatado, que va a presentar, digamos, la medialización de ese colon o ese intestino grueso, va a estar hacia el área medial. O sea, generalmente recordamos que el marco colónico va a estar, digamos, a la periferia de nuestra abdomen. Este va, en el caso de las obstrucciones, va a ser medializado, se va a ir a la línea media, pero cuando esta obstrucción intestinal tiende a avanzar en el tiempo o no existe una válvula ileocecal competente, puede haber dilatación del intestino delgado, que es lo que podemos evidenciar que aquí dice. O sea, básicamente no hay presencia a nivel de aire del recto o el colon sigmoide, no hay aire a nivel del intestino delgado, mientras que sí hay aire a nivel del intestino grueso. Pero si hay una válvula ileocecal incompetente, este asa intestinal delgada se va a dilatar. Entonces, continuando o para, digamos, abarcar lo que vimos ya anteriormente, vamos a ver las distintas imágenes o los signos radiológicos que hemos ido describiendo poco a poco a nivel de estas dos clases presentadas el día de ayer que el día de hoy. Aquí podemos ver una obstrucción de intestino delgado presente en un paciente con una hernia inguinal, es decir, la salida de ese contenido gastrointestinal a través de ese defecto en la pared presente en este caso a nivel inguinal, produce de que, bueno, esa asa intestinal quedó atrapada en ese sitio y produjo la obstrucción, donde en su parte superior vamos a ver la dilatación de este asa intestinal delgada, mayor a 3 centímetros, con paredes bien engrosadas, como ya lo habíamos descrito, que es esta flecha continua que están las asas intestinales delgadas, bien dilatadas, las flechas blancas a nivel a nivel tomográfico. Vemos cómo esas asas están algunas llenas de líquidos y bien dilatadas, y cómo está atrapado a nivel de la región inguinal, el asa intestinal. Aquí vemos también el círculo, ¿verdad? Y que bueno, vemos la imagen característica, ¿no?
como podemos poner en práctica el cuadro que anteriormente vimos, no hay presencia de aire a nivel del recto ni del coloximoide, no hay presencia a nivel de aire a nivel del marco colónico, ni el intestino grueso. O sea, entonces, básicamente podemos evidenciar lo que anteriormente habíamos descrito. Aquí vemos un aspecto en escalera, el intestino delgado obstruido. Este asa intestinal muestra una configuración a nivel de hipocondrio derecho, que agarra también hipocondrio izquierdo. En la parte superior vemos un nivel hidroaéreo, pero presente en la cámara gástrica o característico de esa cámara gástrica. Y las flechas continuas básicamente representan esos distintos niveles hidroaéreos, ¿verdad? Presentes en los intestinos delgados que nos da la forma el aspecto de escalera. En el caso de la imagen a nuestra derecha, vemos que la obstrucción mecánica también del intestino delgado nos va a presentar o nos va a generar uno, el alzamiento de esas válvulas conniventes presentes a nivel del intestino delgado, una dilatación mayor a 3 centímetros, muy importante, ¿verdad? De este asa intestinal, podemos ver que están dilatadas por lo menos más de 2 asas. Aquí podemos contar hasta 4 asas intestinales que están bien dilatadas. Las flechas blancas continuas, podemos ver que hay presencia de aire importante dentro de la misma. Y bueno, bueno, el aire que hemos atrapado acá es de manera distal, a nivel del colon ascendente, como les había mencionado. No es una presencia de aire de forma masiva, sino son restos de aire que están atrapados a nivel de este colon, que no dilatan completamente el colon, pues, en este caso el intestino grueso, ¿verdad? Mientras que las flechas negras continuas, básicamente vemos que hay una desproporción en esa dilatación y como podemos, o como había descrito anteriormente, esta relación entre intestino grueso e intestino delgado va a ser menor a 0,5, es decir, vemos como este intestino delgado fácilmente, su diámetro ahorita es mayor por esta obstrucción intestinal que la que presenta el nivel de intestino grueso. Por cierto, en esta descripción de esta patología, muy probablemente esta obstrucción intestinal esté secundaria a una adherencia o presencia o presente en una adherencia. Acá vemos, como hay una obstrucción parcial del intestino delgado, vemos también esa dilatación muy importante, ¿verdad? Del intestino delgado. También vemos imágenes, radiolúcidas bastante importantes, de densidad metálica, dispersas a nivel tanto, en este caso, cercano al flanco hipocondrio derecho y a nivel, en este caso, de hipogastrio. ah, Vemos, o en región pélvica, vemos también imágenes de igual manera como las antes descritas, que son propias de grapas utilizadas a nivel de cirugía gastrointestinal, ¿verdad? Y bueno, son imágenes como se pueden evidenciar como artefactos en este mismo. En las flechas discontinuas, podemos ver como hay una importante dilatación desproporcionada de los intestinos delgados, producto de esta obstrucción. Vemos como en las flechas negras, vemos que hay presencia de gas a nivel del marco colónico, en este caso intestino grueso, que nos pueden dar un cuadro confuso, ya que hay presencia de mismo, pero que realmente eh, no dilata o este intestino grueso. Por lo tanto, no estamos en presencia digamos, una obstrucción intestinal gruesa con una válvula ileocecal incompetente, sino en este caso probablemente haya paso de aire en menor medida
de intestino delgado al intestino grueso y dan estas imágenes, ¿no? Estos hallazgos que podemos ver. A su vez, vemos aquí una obstrucción de mecánica del intestino grueso. Vemos en nuestras flechas blancas continuas como una dilatación muy importante, ¿verdad? Perdón, las discontinuas del intestino grueso, mientras la flecha blanca continua vemos como hay interrupción de ese dilatación de ese aire a nivel de la parte distal o en la zona distal, que correspondería ya en la parte cuando entra en el colon sigmoide o en el recto. Vemos que hay también presencia de una válvula ileocecal incompetente, ya que podemos ver que hay llenado de las asas intestinales delgadas con presencia de alguna dilatación menor en estas mismas, ¿no? A su vez, en la imagen número a la derecha vemos que también hay presencia de una obstrucción intestinal del intestino grueso que simula una obstrucción intestinal del intestino delgado por estas válvulas ileocecales incompetentes. Vemos como hay llenado tanto como la flecha discontinua, vemos el intestino grueso, ¿verdad? En este caso corresponde al ciego, que contiene aire, que está dilatado, mientras que las flechas blancas continuas corresponden a, como ya lo habíamos descrito anteriormente, intestino delgado, que también se encuentra dilatado, que tiene la presencia de las válvulas conniventes, a diferencia de este ciego, que vemos que tiene la presencia de las austras, que son pieza fundamental o clave para poder diferenciar las asas intestinales cuando vemos a nivel de rayos X de abdomen, ya que, bueno, anatómicamente esto lo diferencia, esto es una de las diferencias, ¿no? Y bueno, vemos como la obstrucción con una válvula ileocecal incompetente puede simular que existe una obstrucción a nivel de intestino delgado, pero el problema principal está presente a nivel de intestino grueso. Como habíamos descrito anteriormente en la clase anterior, en el caso del vólvulo de sigma, que un paciente que cuando hay un plegamiento de este del sigma, o sea, o del colon sigmoide, eh, produce una gran dilatación del mismo y digamos, medialización de la patología y adopta una imagen en forma de U, que es básicamente la flecha negra que está señalando y digamos la línea continua blanca que intenta ejemplificar, es decir, la imagen invertida, ¿verdad? En esta patología que existe el plegamiento sobre su mismo eje. Las flechas blancas, continuas, básicamente mm, la presencia de aire y heces a nivel del colon proximal, ¿no? A la lesión. Y ahora, a nivel de la derecha, vemos el signo de Ogilvie, que es básicamente también conocido como pseudoobstrucción intestinal aguda, que en esta patología es muy característica o es más frecuente en los pacientes ancianos, generalmente hospitalizados, que están encamados de manera crónica y que, bueno, básicamente tienen ese trastorno a nivel de la motilidad o la peristalsis intestinal. Y bueno, hay una dilatación masiva de esas asas intestinales, producto de básicamente la acumulación de aire y heces fecales en el mismo, y bueno, que simula de manera importante la obstrucción de un intestino grueso. Podemos ver aquí cómo están las asas completamente dilatadas, en este caso del colon o del intestino grueso. Y básicamente la resolución de este cuadro es mediante fármacos que permitan o ayuden a la estimulación de la peristalsis a nivel intestinal, ¿no? Aquí podemos ver
lo de que, digamos, habíamos descrito como el signo de la cúpula, ¿verdad? Que en este caso vemos que el ángulo esplénico, a nivel de la imagen B, vemos cómo está esta imagen, características de aire entre la cámara gástrica, el músculo del diafragma, correspondiente a un neumoperitoneo. Pero también puede existir imágenes superpuestas, como es el caso del ángulo esplénico, que es en este caso un gas intestinal, o en su defecto de los niveles hidroaéreos o del aire atrapado a nivel de la cámara gástrica, que nos pueda simular básicamente la presencia de un neumoperitoneo, ¿no? Acá vemos en la proyección de decúbito lateral izquierdo, como lo habíamos descrito no hace mucho, este signo de, de aire atrapado a nivel de la parte superior, en esta proyección de rayos X, donde vemos esta imagen radiopaca, característica del aire atrapado entre, en este caso, la pared abdominal, en la pared, en este caso, de la parrilla costal, músculo diafragma, que es lo que vemos acá a nuestra derecha, que es la flecha derecha, y en la línea negra continua, que es el borde, en este caso externo o lateral del hígado, presente acá. Y bueno, la acumulación de aire en el mismo, que es característico de un paciente con un neumoperitoneo. Acá vemos, a su vez, aire libre, pero en este caso de gran cantidad. Ah, digamos, en este caso, los signos que trae son, contrastan en gran medida con los antes vistos, gracias a que los antes descritos eran presencia de poca cantidad de aire y hacían muy sutil los signos como el de la cúpula, que es el que vemos acá de forma bilateral, en gran medida en el ángulo hepático, ¿verdad? O en el ángulo costodiafragmático derecho, y vemos la presencia de esa radiolucidez con una densidad similar a la del aire, y vemos una línea radiodensa o radiolúcida, como podemos describir acá, correspondería a nuestro músculo diafragma, y vemos como la flecha negra está señalando el ángulo hepático superior, y bueno, en este caso el ángulo hepático lateral, que es lo que estoy señalando yo con el puntero láser. Y vemos la acumulación de líquidos, perdón, ¿no? En este caso es de aire atrapado acá, en un rayos X, una proyección de un paciente en bipedestación o en posición erecta, como lo quieran describir. Y aquí también vemos lo mismo, pero en el ángulo, en este caso, esplénico, o de esto, o a nivel de, también cercano a nivel de estómago, donde vemos también el aire atrapado a nivel de la cámara gástrica, que es lo que estoy señalando con el puntero, con ese nivel hidroaéreo característico en él. Acá vemos también el signo de la cúpula en un paciente, como vemos acá la comparación en ambos, imagen derecha, imagen izquierda, como la presencia de más o de menos aire hace que este signo sea más fácil de evidenciarse. Sin embargo, ambos pertenecen al mismo signo radiológico de una patología similar, es decir, una misma patología. Y bueno, aquí está también como lo describimos. La flecha blanca representa el ángulo, perdón, músculo diafragma. Vemos en la parte inferior el reborde superior o el borde superior del nivel de hepático, y la presencia de esa radiopacidad en el medio, que es presente básicamente presencia de aire, ¿no? La flecha discontinua también vemos cómo está la cámara gástrica, vemos cómo está el ángulo, y vemos que entre el músculo diafragma y el ángulo esplénico hay también presencia de aire acumulado allí.
Continuando, en este caso, en la imagen a nuestra izquierda es el signo de doble pared, que básicamente, como lo habíamos mencionado anteriormente, el signo de Rigler. Esto contrasta con este, contrasta en gran medida con la tríada de Rigler. No debemos confundirla. La tríada de Rigler ya habíamos hablado que es de iliobilia, o de patología iliobiliar, ¿verdad? Caracterizado como lo mencionamos, una imagen litiásica distante, presencia de aire o a nivel de las vías biliares y signos radiológicos de obstrucción intestinal. En este caso, el signo de Rigler también es el mismo, también lo describe la misma persona o fue descrito por la misma persona, pero en este caso es por la presencia de aire a nivel abdominal, o sea, libre a nivel abdominal, y presencia de aire a nivel de la luz intestinal, que genera esta imagen de doble pared, que contrasta con lo que vemos a nivel derecho, que cuando se superponen o las asas intestinales están tan dilatadas que a nivel radiográfico estas están unas sobre otras, digamos, superpuestas, tienden a confundir o a intentar confundir con este signo que vemos a nuestra izquierda. Si vemos como las flechas señalan que simula claramente cómo puede existir un signo de doble pared, es decir, básicamente una línea radiodensa o radiolúcida que nos permite, digamos, enmarcar o realzar esta asa intestinal, ¿verdad? Que también pareciese que fuera lo mismo en este derecho, pero sin embargo no es. O sea, no vemos, o no se tiende a realzar de buena manera la misma, entonces son básicamente asas dilatadas que están superpuestas en el mismo, ¿no? Sin presencia de aire libre a nivel de la cavidad. Continuando, tenemos que, bueno, como lo habíamos descrito también, en pacientes con neumoperitoneo, se puede haber también un realce del ligamento falciforme, que es lo que estamos viendo con estas flechas continuas a nivel blanco, las flechas continuas blancas, perdón, que vemos cómo va del superior a inferior el ligamento falciforme y que, bueno, básicamente está realzado a nivel de esta rayos X de abdomen. A nivel de la flecha discontinua, vemos el signo de doble pared, que es el signo de Rigler. Bueno, que básicamente la presencia de ese aire libre a nivel como ya lo ampliamente lo describimos, a nivel abdominal y también en la luz intestinal que refuerza la pared del mismo. Y bueno, que aquí vemos muy probablemente secundario a una perforación de alguna de estas vísceras huecas. Y a nivel de la flecha derecha, vemos cómo a nivel hepático, ¿verdad? Eh, Hay ese signo de radiolucencia hepática o de radiotransparencia que vemos a nivel de hipocondrio derecho. No sé si se recuerdan cuando lo describimos, que con el paciente que cuando se encuentra en decúbito supino, como es el caso de nuestro paciente aquí, la acumulación de aire a nivel superior de ese ángulo hepático o a nivel hepático nos va a desdibujar la anatomía normal o fisiológica que vemos en un rayo X de abdomen a nivel hepático. Es decir, o sea, vemos presencia de aire allí, pero no vemos la presencia de hepática en la misma, ¿no? Y bueno, básicamente, a la imagen número B pertenece también a una tomografía de abdomen, donde vemos a nivel de hígado, vemos el aire libre en gran cantidad sobre el mismo, que nos da esta imagen de radiolucencia, y también imagen de aire libre a nivel de la izquierdo, ¿verdad?
Y la flecha blanca representa este ligamento falciforme que vemos acá, ¿verdad? En el rayo X de abdomen. Aquí está ejemplificado a nivel de la tomografía de abdomen, que bueno, más ampliamente vamos a describir más adelante en nuestro programa de tomografía. Aquí vemos, como habíamos descrito anteriormente, complicaciones de nuestra obstrucción intestinal son las neumatosis, que no es más que una muerte de este asa intestinal y presencia de aire a nivel de la pared intestinal. Y bueno, vemos como acá en, digamos, rayos X de vista lateral o un corte lateral, vemos presencia de aire alojado a nivel de esa asa intestinal. Es decir, no está libre a nivel de la cavidad peritoneal, pero está a nivel no está tampoco en la luz o sea, no está intraluminal a nivel de el intestino, sino en este caso está a nivel como tal, de la musculatura de ese órgano. Y bueno, que son la imagen que vemos en las flechas blancas continuas. Y aquí vemos una neumatosis también con vista de frente. Como vemos que acá está bien delimitado, acá vemos que no está bien delimitado, pero sí vemos que hay pérdida como tal de la anatomía, ¿no? Son distintas imágenes tenues que sí, a nivel de radiotransparencia, que bueno, a nivel de la fosa ilíaca derecha, que son característicos a nivel de esa neumatosis intestinal. Es importante mencionar que esto ocurre con frecuencia en pacientes pediátricos, no tanto así en pacientes en edades adultas. Bueno, con esto damos ya por culminado nuestra clase de semiología de abdomen y signos radiológicos en nuestro abdomen agudo. Muchas gracias por su atención.